Hay una regla de oro en el cine, y es que la mejor historia que uno puede contar es la propia. Claro, uno es el experto de su propia vida. Las historias propias son, en primer lugar, originales y, en segundo lugar, están muy conectadas a uno mismo. Quisiera poner esta regla en prueba. Mi nombre es Matiz González, nací en La Paz y nunca escuché hablar de lo que es animación. Es decir, sí conocía los dibujos animados y sí tenía una televisión, pero no sabía que la animación podría ser algo que uno estudia y mucho menos una carrera. Todo eso cambió cuando entré a un taller de animación creado por Joaquín Cuevas, un animador boliviano, y ahí descubrí que mi pasión no es solo dibujar, algo que hacía ya desde muy chiquita, sino que también es contar historias y crear personajes. Es por eso que decidí seguir mi sueño, venirme aquí a Alemania y estudiar animación en la Filmakademie Baden-Württemberg. Durante mis estudios quise contar la historia de la gravedad. Y bueno, como todos sabemos, la gravedad no solo es un fenómeno natural, sino que también significa como un problema o algo grave. Es una importancia o una dificultad. Y bueno, así es como yo me sentía en ese entonces. Me sentía muy pesada. Estaba pasando por una etapa muy difícil y estaba cuestionando todo, estaba cuestionando la animación, estaba cuestionando mi carrera, estaba cuestionando mi vida. Basado en estos sentimientos, creé un mundo donde la gravedad cambia todo el tiempo, ¿no? Hay días que son livianos, entonces todos están como que medio flotando, y días que son pesados y todos caen. Y para poder sobrevivir en este mundo, lo que uno tiene que hacer es encontrar algo de qué aferrarse. Es así cuando uno encuentra algo de qué aferrarse, la gravedad no le afecta tanto, ¿no? Esta es la historia de Rosa, una chica que justamente no tiene nada. Entonces, cuando la gravedad es liviana, ella vuela hacia las estrellas, donde experimenta una felicidad infinita. Pero cuando los días son pesados, ella cae. Y no solo cae, sino que cae a un hueco profundo. Entonces, un día Rosa decide como que deshacerse de esta dinámica que es tan tóxica y que le lastima tanto, ¿no? Decide quedarse en la Tierra y encontrar algo de qué aferrarse. En este viaje ella conoce a muchos personajes, por ejemplo, a un lechero que se aferra de sus vacas, de su trabajo. Conoce a una madre que se aferra de sus hijos, del amor, y conoce a un tubista que se aferra de la fiesta. Pero la gran pregunta persiste: ¿de qué se puede aferrar Rosa? Esta pregunta me tomó como 2 años en responder, y es porque era una pregunta muy propia. Yo igual estaba buscando algo de qué aferrarme. Y claro, ¿cómo puedes encontrar la respuesta para un personaje si no puedes encontrar la respuesta para tu vida? ¿Cómo puedes encontrar el fin de una historia si tu vida no ha terminado todavía? Por mucho tiempo me sentí como una mentirosa porque estaba intentando buscar alternativas para Rosa. Por ejemplo, no sé, que se vuelva jardinera y que empiece a aferrarse de las flores. Pero como que nada se sentía bien, se sentía todo como una mentira, porque yo misma estaba en un lugar perdida, sin nada que aferrarme, entonces no era real. Y este proceso terminó siendo súper estresante, abrumador, mucho más pesado de lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces decidí alejarme completamente de lo que es personal, decidí alejarme de contar mis propias historias. El año pasado piché un proyecto en Pixelatel, en México, y Cartoon Network lo seleccionó. El proyecto se trata de 2 personajes, Adam y Steve, cuyo sueño es ser astronautas. Y bueno, lo que ellos quieren es ir a aventuras y ir a la luna y vivir toda esta como que emoción del espacio. Ellos quieren ser héroes, pero en realidad se dan cuenta de que el espacio es aburrido, es tedioso, es solitario y
nada, o sea, como que qué tipo de sueño es este. Entonces, llevados por la locura de esta soledad, empiezan a alucinar con seres extraños. Cartoon Network me puso en contacto con un estudio de animación mexicano que se llama Azka y juntos hicimos el piloto para esta serie llamado Era solo una roca que se parecía a alguien, del cual les voy a mostrar un teaser. Gracias por salvar el planeta Tierra. El proyecto se va a estrenar en diciembre de este año. Algo extraño pasó mientras que estábamos haciendo este proyecto. Poco a poco me fui dando cuenta de que esta historia terminó siendo súper personal. O sea, no podía alejarme de lo personal ni aunque quisiera. Y es como que piénsenlo, 2 astronautas que se van de su hogar para seguir sus sueños y al final se dan cuenta de que sus sueños no eran nada de lo que ellos esperaban y de paso extrañan a su mamá. Esta era mi historia, ¿no? Entonces, como que en ese momento aprendí, ok, no hay manera de que yo pueda separarme de mí, ¿no? Y no creo que haya la manera de que nadie pueda separarse de sí. Entonces volvemos a la gran pregunta de esta charla, la cual es, ¿cómo puede uno contar una historia personal y hacerla universal? ¿Cómo encuentra uno el final de su historia? Imaginemos que estamos en las estrellas con Rosa. Los astros nos iluminan y nos calientan la cara y el aire es frío y puro. Las luces como que nos traen lágrimas a los ojos. ¿Realmente quisiéramos dejar eso atrás? Rosa no quiso dejarlos atrás, pero para poder lograrlo ella tuvo que aprender una gran lección. Durante su viaje, Rosa se dio cuenta de que no puede deshacerse de las estrellas ni del agujero, ya que son parte de ella. Sin embargo, Rosa conoció a mucha gente en su recorrido y se hizo amigo de ellos y tampoco puede dejarlos atrás. Lo que Rosa tuvo que aprender es a comunicarse, a hablar su lenguaje y a hablar con ellos. Y así aprendió a compartir las estrellas, compartir el agujero y así convertirse en parte de los otros. Es por eso que Rosa, desde su hoyo profundo, empieza a contar las historias de las estrellas, se convierte en el artista y así encuentra su lugar en este mundo. Solo pude encontrar el final de Rosa cuando logré alejarme de ella y empecé a pensar, ¿qué es lo mejor para Rosa? ¿Qué es lo mejor para esta persona? Y así encontré este final que era bien obvio, pero en el momento no se me ocurrió. Lo más gracioso es que este final era mi final y al final sí era lo que yo tenía que darme cuenta con mi vida, pero solo pude descubrirlo en el momento donde me alejé de mí. Uno de mis grandes errores en Gravedad fue que por mucho tiempo me era muy importante compartir mi sufrimiento, ¿no? Quería que se vea cuánto sufro y cuánto lloro y etcétera, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que eso era como que muy aburrido para todos, porque ¿quién quiere ver la historia de una chica que solo siente pena por sí misma? Otro gran error era que estaba buscando la solución de mi vida y mi solución y no la suya. El tercero era que quería hacer un cuento bastante abstracto y medio que no me importaba si la gente lo entendía o no. Estos 3 errores tienen algo en común y era que siempre puse al público de lado, como que el público no me importaba porque solo se trataba de mí, solo se trataba de mi visión, solo se trataba de mi persona. Y nada, era un proyecto aburridísimo. Por suerte, logré aprender esta lección y logré terminar Gravedad y logré hacer un cortometraje que tuvo mucho éxito en los festivales y
que abrió muchas puertas para mi futuro. El filósofo Albert Camus dice que el artista no puede separarse de los demás, que los necesita y que es uno de ellos, porque ¿de qué sirve ir a las estrellas si uno se queda solo con ellas, ¿no? Me gustaría citarlo. A menudo quien ha elegido el destino del artista porque se ha sentido diferente, se da cuenta pronto de que no puede mantener ni su arte ni su diferencia si no admite que es como los demás. El artista se forja a sí mismo con los demás, a medio camino de la belleza de la que no puede prescindir y de la comunidad de la que no puede separarse. Esta era la gran pregunta, ¿no? Solo a través de la empatía y el amor a tus personajes y a tu público puedes contar tu historia. El artista tiene que tener la capacidad de ver todo en perspectiva, ¿no? En su perspectiva y en la perspectiva de los demás. El artista tiene que darse cuenta que no todo es blanco y negro, que no hay correcto o incorrecto, y para lograr eso tiene que separarse de su ego, separarse de sí. El artista no puede juzgar, solo observar. Y así puedo contar mi historia. Ahora me toca poner todo esto en práctica con mi nuevo proyecto Condenaditos, que se trata de una familia condenada, ¿no? Y es un proyecto muy latinoamericano, por lo tanto muy político, y como todos sabemos, la política es un tema muy frágil y muy peligroso. Entonces es muy importante y muy crucial que logre poner todo esto de lo que estoy hablando en práctica, porque solo así voy a poder crear esta historia. Entonces, volvamos a todo. ¿Cuál es la gran respuesta a esta gran pregunta? ¿Cómo logra uno contar su propia historia? ¿Cómo logra uno compartir sus estrellas? Conectándose con los demás, aprendiendo su lenguaje y uniéndose a ellos. Esta no es mi historia, esta es nuestra historia. Muchas gracias.